Buenos días. Vamos a tener nuestra reunión que es abierta a todos los que quieran conectarse en esta mañana. Hay gente que se conecta en esta hora, hay gente que lo ve ya grabado después. Estamos ahora a través de 3 plataformas: GoToMeeting, Facebook Live y presencial aquí. Gracias a Dios, y es una bendición ver a los hermanos que hoy están aquí en nuestra reunión. Yo soy el pastor Rubén Moreno Franco. Estamos en la Iglesia Bautista Misionera del Sur de la Ciudad de México, zona sur de la Ciudad de México. Aquí está nuestra dirección. Oficialmente en el mes de noviembre vamos a iniciar nuestras reuniones, el primer domingo de noviembre, con ciertas medidas que debemos de tomar. Ahorita también, si usted gusta venir, háganoslo saber, ¿verdad? Para prepararle un lugar especial a usted y poder tener las distancias y lo demás que se debe de tener aquí en el lugar. Pero estamos para servirle. Si usted aún no quiere congregarse, ¿verdad? Porque no sabe, no nos conoce o no sabe cómo va a estar y tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, aquí está el teléfono de un servidor. Usted puede contactarme y yo con gusto voy a responderle y voy a tratar, ¿verdad? También de, si usted tiene una duda, de responderla, y si no, simplemente de escucharle o de orar por usted, ¿verdad? Por la necesidad que usted tenga. Vamos a dar ahora paso a nuestro tiempo de adoración. Tenemos unos cantos preparados para cantar juntos, pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que Él bendiga esta reunión que hoy vamos a tener. Voy a pedir a mi hermano Jaime Flores, si puede él activar su micrófono y hacer una oración por esta reunión que estamos comenzando. ¿Sí, hermano? ¿Si andas por ahí? Sí, claro que sí. Adelante, mi hermano. Sí, aquí estoy. Señor, en esta agradable mañana queremos suplicarte, Padre Santo, que tú bendigas esta reunión. Amén. En la cual seremos asociados de tu palabra, en tu casa, Señor, que de tu manera, en tu santo lugar, Señor, sean derramadas, Padre Santo, tus palabras en nuestros corazones, Señor, que abras nuestro corazón, que quites toda distracción, Padre Santo, que en esta mañana que tú nos das, gracias por las personas que en este día están en el lugar de reunión, en especial por la señora que hoy nos acompaña, mi Dios, gracias por su corazón, su disposición de escucharte, de alabarte, mi Dios, de aprender de tu palabra. Sé con ella, con su familia, Padre Santo, y con cada uno de los miembros de la iglesia y de aquellos que aún no escuchan, Señor, en esta mañana, sea en la tarde, sea en la noche, o sean los sobrinos o los nietos, Señor, que puedan prenderle las líneas, mi Dios, por el Facebook, mi Dios, para que puedan oírlos las personas, Padre Santo. Dice a los aquellos que aún pues no nos han tenido la oportunidad de visitarnos y que lo escuchan a distancia, que bendigas también sus corazones, sus familias, Padre Santo. Amén. Gracias por este tiempo, Padre. Tómate la honra y la gloria, tómate las alabanzas, Señor, todo lo que es para ti, porque eres un Dios todopoderoso que ha bendecido nuestras vidas día a día, Señor. Amén. Te lo pedimos esto y te agradecemos grandemente, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Así que vamos a prepararnos para seguir cantándole a nuestro Dios. Seguramente usted ya oró en esta mañana y alabó a Dios también a través de la oración, pero vamos a hacerlo también a través de este himno. Es un himno, ¿verdad? Hoy en día ya muchas veces no se cantan los himnos, pero los himnos son también muy bonitos, ¿verdad? Y debemos de cantarlos. Dulce comunión la que gozo yo en los brazos de mi Salvador, de gran bendición en su paz me da.
entonar otra alabanza a nuestro Dios. A veces hay que retomar esos himnos, ¿verdad? Porque luego se nos olvidan cómo van. Pero vamos a entonar otra alabanza. Creo que lo conocemos un poquito más, ¿no? Este canto habla acerca de aquella persona que se fue, ¿verdad? Que se alejó de Dios y que no quiso regresar luego, pero después reflexionó, dice la Biblia, volviendo en sí, se levantó y fue a su padre y regresó a casa. Y es así como Dios nos recibe cuando tú tal vez andas alejado. Dios te quiere de vuelta con los brazos abiertos y te recibe de esa manera. El hijo pródigo. Tengo un padre amoroso, cuando yo fui de casa, me recibió a mi regreso con los brazos abiertos, igual que a mi pródigo. Yo te alabo, Padre mío, por tu amor para conmigo. A pesar de ser un fatuo, me perdona, pues tu amor inmenso ha sido. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu bondad. Gracias, mi Jesús divino, por tu amor. Padre Celestial, por tu amor y tu bondad. Gracias, mi Jesús divino, por tu amor. Tengo un Padre amoroso, que cuando yo huí de casa, me recibió a mi regreso con los brazos abiertos, igual que a mi pródigo. Yo te alabo, Padre mío, por tu amor para conmigo. A pesar de ser un fatuo, me perdonas, pues tu amor inmenso ha sido. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu bondad. Gracias, mi Jesús divino, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu bondad. Gracias, mi Jesús divino, por tu amor. Vamos a entonar una alabanza más para honra y gloria de nuestro Dios. Espero que usted esté cantando como dice la palabra de Dios. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La gloria es para Él, ¿verdad? Honra y gloria para Dios. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi canto a nadie.
tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Muy bien, pueden tomar su lugar. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta agradable mañana que Dios nos ha regalado. Yo espero que usted vea que Dios ha sido bueno, que Dios, tanto a usted como a mí, nos ha dado una oportunidad más, no solamente de vivir, sino una oportunidad más de acercarnos a Él y tomar una decisión por Cristo. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses, para seguir estudiando el tema que iniciamos, la serie que hemos iniciado. Ya tiene algunos domingos que iniciamos esta serie y que podamos seguir estudiándola. Así que estamos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El tema o la serie que estamos estudiando se llama Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Y esa es la oración de un servidor, que usted, mi querido hermano, que usted, mi querida hermana, siga en el camino a pesar de las pruebas. Pruebas estamos pasando todos, pruebas estamos viviendo, pero es mi oración que usted pueda seguir en el camino a pesar de las pruebas. Pregunta a los de GoToMeeting, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha a los que están en GoToMeeting? ¿Se escucha bien la transmisión? ¿Sí? Ok. Bueno, es que creo que hubo ahí un mensaje que mandaron que no se escuchaba bien y queremos que se escuche bien, ¿verdad? Queremos que todos escuchen. ¿Ya no se oye distorsionado? ¿Se oye bien, Pati? Sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Bien? No se oye bien. Bueno, déjenme hacer algo que tengo que hacer en este momento, y eso es volver a conectarme en audio. Así que voy a pedir que me sean pacientes los que nos están viendo, que tengan la paciencia, por favor, porque queremos que se escuche bien, no queremos que no se escuche, ¿verdad? Así que voy a hacer algo aquí, denme un segundo. Y la vez pasada así le hicimos y resultó mejor el asunto, ¿ah? Entonces, permítanme. Please enter your access code followed by the pound or hash sign. To enable audio controls, please enter your audio. Bueno, ¿ahí se escucha? ¿Ya se escucha bien? Perfecto. Qué bueno que ya se escucha. Es mejor hacer el movimiento ahorita que no hacerlo, porque si no luego la mitad es más difícil. Bueno, vamos entonces a... Lo bueno es que fue ahorita al mero inicio, ¿va?
¿Sí? Sí, con calma, todo bonito. Perfecto. Ok, vamos entonces a estar atentos a la palabra de Dios, a lo que vamos a estudiar en este momento. Bueno, no sé qué está pasando. Sí. Please enter your access code followed by the to enable audio controls. Bueno, vamos entonces a tratar ahora sí de estudiar, y espero que ya no tengamos interrupciones. ¿Sale? Gracias. No, gracias a ti por decirnos, Jaime, porque si no, vamos a tener problemas. Ok, bueno, estamos estudiando un tema que hemos titulado Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Ahorita estamos viviendo una prueba difícil, que es esta prueba de la pandemia, y es fácil querer salirse del camino. Ya llevamos 3 mensajes, 4 acerca de este tema. Hoy vamos a hablar de otro tema que todo esto está basado en 2 de Tesalonicenses. Y la semana pasada hablamos de ese hombre que va a venir en el futuro y que en donde se va a manifestar la maldad al máximo. Acuérdese que hablamos del versículo número 3, 2 Tesalonicenses 2:3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acuérdese que los tesalonicenses estaban confundidos si Cristo ya había venido o no. Y Pablo aclara las cosas y le dice: no va a venir Cristo Jesús por segunda vez hasta que no pasen 2 cosas. Número 1, la apostasía. Que aquellos que conocen la fe nieguen la fe y se aparten del camino. Eso está sucediendo hoy. Hoy hay muchos que se están apartando de la fe. Hoy hay muchos que están abandonando la fe. ¿Y sabe qué? Algo más que va a suceder es que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que en este hombre, ¿verdad?, se va a ver manifestada la maldad al máximo. Decíamos la semana pasada, va a ser un hombre que se levanta contra toda religión, habíamos dicho eso, y va a ser un hombre que se va a hacer pasar por Dios. Pero decíamos que las características de ese hombre de pecado ya están presentes. No el hombre de pecado, no el anticristo, pero sí las características y las filosofías de este hombre. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos que se levantan, ¿verdad?, por encima de Dios. Ahora, tú eres cristiano y tú dices: yo no me levanto por encima de Dios. Sí, cuando tú pones a ti mismo por encima de Dios, tus deseos, tus intereses, están diciendo: yo soy más importante que Dios. Y hoy muchos no se están conectando a esta reunión o a la reunión en su iglesia porque están poniendo antes sus cosas, porque están poniendo antes su descanso, están poniendo antes el tal vez ver una película, el tal vez pasar todo un día de Netflix, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Se puede pasar uno en Netflix todo el día. Y están ahí, pero las cosas de Dios no son importantes. Y a veces esta filosofía del hombre de pecado existe entre nosotros los cristianos. Pero quiero decirte que este hombre será poderoso, será maligno, ¿verdad? Si piensas en Hitler no es nada a comparación de este hombre. Si piensas en Nerón, aquel emperador malvado de Roma, no es nada. Pero quiero decirte algo, y esta es una bendición, y quiero que lo tomes en cuenta. Podemos cambiarle, Pati, porque por alguna razón aquí mi presentación no está. Hoy están pasando varias cosas, pero voy a mostrar la que está aquí atrás. Pero quiero decirle algo. Hoy voy a hablar de este título que he puesto: el Señor Jesucristo viniendo en gloria.
el Señor Jesucristo viniendo en gloria. Y quiero decirte algo, hermano, que escuchas, ¿verdad? A pesar de que el hombre de pecado se va a manifestar, quiero decirte que somos más que vencedores, porque el Señor Jesucristo va a venir en gloria. Dice el versículo 8 del capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2:8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. Cristo Jesús va a venir por segunda ocasión. El Señor Jesucristo vendrá en gloria y va a acabar con aquel inicuo. Así que en base a esta venida de Cristo que todos los cristianos esperamos, yo espero que usted lo espere, ¿verdad?, ansiosamente. En base a eso quiero mostrarle 3 ideas. La primera es: la victoria es segura. La victoria es segura. ¿Cómo será derrotado el anticristo? Quiero mencionar 2 cosas de cómo será derrotado. Vea el versículo 8 conmigo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo es el hombre de pecado. El inicuo es ese hombre, ¿verdad?, que va a hacer todo tipo de maldad. El inicuo es el anticristo que vendrá en un futuro. Pero dice que se manifestará. Y vea lo que dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esta es la única ocasión, quiero decirle algo, en el cual me gusta saber ya el final de la película. A casi nadie le gusta saber el final de una película, ¿o sí? Pero aquí sí nos gusta el saber que sabe que el Señor Jesucristo vendrá, y una de las cosas que hará en su segunda venida es lo que dice el versículo 8: matará a este inicuo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora quiero decirle algo. Dice que aquí lo va a destruir con el espíritu de su boca. La palabra espíritu viene de una palabra griega que es neuma. Y de ahí viene la palabra neumático, que es una rueda, ¿verdad?, en donde viene aire, ¿o no? De ahí viene de la palabra neuma, que es espíritu, se traduce como espíritu, también se traduce como aire, como aliento o como soplo. Y este versículo bien podría decir: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el soplo, con el aliento de su boca. Y creo que esa es la idea, ¿verdad? Será como cuando un niño le sopla las velitas en el día de su cumpleaños, ¿sí me explico? No habrá gran esfuerzo. El Señor Jesucristo simplemente tendrá que soplar para acabar con ese inicuo, para acabar con ese hijo de perdición. La palabra, ¿verdad?, aquí espíritu nos habla de ese soplo. Y cuando la Biblia habla de esta batalla, quiero decirle que es una batalla que surgirá en el futuro, a la cual el Apocalipsis se refiere, y es la batalla de Armagedón. Ahora quiero decirle que no es nada parecido a lo que hemos visto en las películas de Hollywood, donde pasan las batallas de Armagedón, donde apenas si pueden las fuerzas buenas ganarle a las fuerzas malas. No. Estamos hablando de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que derrotará a las fuerzas enemigas del anticristo, de Satanás, del falso profeta, con el soplo, con el simple soplar de su boca. Jesucristo destruirá con el aliento de su boca al maligno. ¿No dice así el texto en el Salmo 1? ¿No así los malos? ¿Cómo son los malos? ¿Como el qué? El tamo que arrebata el viento. Así son los malos, van a terminar así. Hay un texto muy bonito, si lo podemos poner, en Isaías 40, y dice así, ¿verdad? Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubieran tenido raíz en la tierra. Pero vean la siguiente frase, y esto es lo que me impacta. Tan pronto como sopla en ellos, ¿qué pasa con ellos? Se secan. Ese es el Dios en el cual tú y yo creemos. El Dios que puede derrotar al peor enemigo llamado el anticristo.
Ese es el poder que tiene el Señor en el cual tú y yo creemos. Y por eso Jesús la batalla está ganada. ¿Por qué? Porque Jesús lo va a derrotar con el simple soplo de su boca. Pero hay una segunda forma que va a emplear el Señor. Y esa es que Cristo lo dejará ciego. ¿A qué me refiero? Vea lo que dice el versículo 8. La última frase, después de la coma, la última frase. Dice, ¿y destruirá con qué? Con el resplandor de su venida. Cuando yo leí esa frase, yo pensaba, ¿cómo puede un resplandor acabar, verdad, con una persona? Cuando hablamos del resplandor de Cristo Jesús, eso puede ser cierto. Solo a Él se aplica. Dice el texto que lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Hechos capítulo 9. Va en el camino y de pronto recibe una luz, un destello que lo deja ciego. Y es ahí donde le habla Cristo Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es lo que Cristo puede hacer. Ahora, algunos recordarán, no sé si aquí haya personas que recuerden, todos ustedes se ven muy jóvenes, tal vez nada más yo lo recuerde, pero ese 11 de julio de 1991, no saben de qué les hablo, pero ahorita se van a acordar, el famoso eclipse de sol. ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguien? No, nada más yo. Nada más soy yo de esa edad. Bueno. Se habló mucho de ese eclipse, los que lo pudimos vivir, y se hablaba, y sí fue algo impactante, se oscureció la Ciudad de México. Bueno, se oscureció en muchas partes, pero hablo yo de la Ciudad de México porque aquí vivíamos, ¿verdad, esposa? Y entonces recuerdo que parecían que eran las 8 de la noche, ¿no, Pati? Digo, no sé si tú lo viviste o ibas naciendo, pero parecía que eran las 8 de la noche. Sin embargo, el temor más grande, lo estuvieron anunciando y anunciando, pero el temor más grande era temor a quedarse ciego, ¿verdad? Y entonces dieron varias maneras de cómo podías ver el eclipse. Pon una cubeta de agua para que lo puedas ver reflejado en la cubeta de agua, ¿sí se acuerdan? Otros decían, bueno, si no puedes poner una cubeta de agua, un charco. Y luego ya saben el ingenio del mexicano, los lentes hechizos que empezaron a vender. Algunos los vendían sí, más sofisticados, pero siempre no faltó el lente hechizo ahí de cartón donde le ponían una tira y ya decían, con esto si lo ves no te va a pasar nada, ¿verdad? Algunos decían, velo por la tele, es la manera más segura. En fin, el temor era ese daño que podría producirte el ver el eclipse directo con tus ojos y quedar ciego. Algunos dicen que el sol llegó a estar a unos 400,000 grados más caliente que de lo normal, ¿verdad? Y si no hubiera quedado tapado, yo creo que nos quedamos achicharrados todos, ¿verdad? Pero si eso pudo ocurrir con un eclipse, si el sol puede dejarte ciego, ¿qué será cuando el hombre de pecado se enfrente a lo que dice este texto, el resplandor de su venida? ¿Qué será cuando el hombre de pecado se encuentre frente a frente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué efectos dejará el creador del sol sobre sus enemigos? La victoria es segura. Y por eso debes andar como cristiano sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Es Cristo quien va a venir con su resplandor. Es Cristo quien debe de brillar ahorita en tu vida y quien va a brillar en un futuro. Es Cristo el importante y es Cristo a quien tú y yo necesitamos para que en realidad nosotros podamos andar en nuestras pruebas. Hermano, amigo, quiero decirte algo. Es Cristo quien debe brillar en tu vida. Es Cristo quien debe de brillar en tu familia. Es Cristo quien debe de brillar en el mensaje que compartes a la gente. Háblale de Cristo. No le hables de tus problemas. No le hables de ti. Háblale de Cristo. Que Cristo sea quien brille. Se trata de que Él brille y no tú. Déjame contarte una
una pequeña fábula que leí, o historia, anécdota, como le quiera llamar, me llamó la atención. Se llama el burro vanidoso. El burro vanidoso. Y dice así: una vez un burro vanidoso llegó a su casa muy contento, muy feliz, no dejaba de rebuznar y de sentirse orgulloso. Su mamá le preguntó: hijo, ¿por qué tan contento? ¿Por qué tan altivo? ¿Por qué tanta energía? ¿Qué pasó? Y el burro le respondió a su madre, le dijo: ay, mamá, ¿sabes que cargué a un tal Jesucristo? Y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían: ¡viva, viva, salve, viva! Y me lanzaban flores y ponían palmas como alfombra para que yo pasara. Entonces la madre le dijo: vuelve otra vez a la ciudad, pero no cargues a nadie. Prométeme que no vas a cargar a nadie. Al siguiente día el burrito vanidoso fue, y cuando venía de regreso venía llorando y venía muy triste, demasiado triste, y le dijo: mamá, no puede ser. Y ella le preguntó: ¿qué pasó? Dice: no puede ser. Mamá, esta vez nadie se fijó en mí. Me echaron del lugar, pasé desapercibido entre las personas, y es más, me dijeron que me fuera, me espantaron para que me alejara de ese lugar. La mamá se le quedó mirando al burrito y le dijo: eso te pasó, hijo, porque tú sin Jesús eres solo un burro. Y me llamó la atención leer esto, porque esa es la realidad. Tú sin Jesús eres solamente Isaac. Tú sin Jesús, ¿verdad?, eres solamente Sam. Yo sin Jesús simplemente soy Rubén. Pero lo que la gente debe de ver en mí es a Cristo Jesús. Así que la victoria ya está lograda, ya está ganada. Pero déjame compartir la segunda idea. La segunda idea es que el pecado destruye. El pecado destruye. Y quiero decirte que para seguir en la batalla que tenemos, porque no nada más es el coronavirus, son las batallas que tienes los jóvenes ahora con su nuevo formato de clases, el estar encerrados, yo creo que les afecta. El no ver a sus amigos, el no venir a la iglesia, el no salir, esas batallas que tú tienes, joven, adolescente, adulto, ¿verdad? Esas cosas que estás teniendo, como dijimos la semana pasada, estamos peleando aún en contra de las ideologías del pecado y tenemos una lucha constante, es un conflicto interno que está ahí presente. Dice la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, de dentro salen. Y a veces pareciera que ahorita que la gente, acabo de leer Marcos 7, 21 al 23, Marcos 7, 21 al 23, pero a veces pareciera que ahorita que la gente está confinada o está más guardada y está ahí con su corazón, ¿sí me explico? Hay cosas que empiezan a salir del corazón, pensamientos, cosas que están ahí trabajando. El pecado es ese poder secreto que trabaja dentro de cada ser humano. Es un poder secreto que está ahí y que te lleva a contestarle mal a tu mamá porque estás ya de malas por estar encerrado, y que te lleva a hacer cosas que no debes de hacer. Pablo luchó con ese poder cuando dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí se ha encontrado en esta situación? Quiero hacer lo correcto. Esta semana, dice aquí Pati, ya me voy a portar bien, ¿va? Y de repente empiezo a portarme mal. Y es lo que dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 19 al 23 dice esto. Usted lo puede seguir leyendo.
Así que yo quiero que usted vea que hay ese poder del pecado que está aquí. Aunque la victoria ya está ganada, aunque la victoria ya la tenemos, quiero decirle que el poder del pecado continúa. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué produce el pecado en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo que produce el pecado? Permíteme puntualizar algunas cosas. La primera cosa que quiero puntualizar que hace el pecado es que el pecado engaña. Versículo 10. Voy a leer desde el 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del hombre de pecado que se va a manifestar en un futuro, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo ¿qué? Engaño de iniquidad. Y el versículo 11 también menciona, por esto Dios le envía un poder ¿qué? Engañoso. Quiero decirte, hermano, quiero decirte, amigo, que el pecado engaña, que el pecado tiene un poder engañoso. Es decir, el pecado genera engaño. Satanás hace que el pecado se vea como algo bueno, que el pecado se vea atractivo. La naturaleza del pecado es algo malo, pero en realidad se ve como algo bueno. Hay pecados que quizá tú que estás escuchando este mensaje dices, ese pecado es horrendo, ese pecado es feo, es asqueroso, y a tus ojos hay pecados que la gente comete que los ves como algo horrendo, y quizás hasta digas, ¿cómo puede alguien hacer algo así? Pero algunas formas de pecado no son tan horrendas y de hecho son atractivas. Esta palabra de engaño se usa también en la parábola del sembrador, en donde en esa parábola del sembrador, donde dice que la semilla fue sembrada entre espinos, dice que el engaño de las riquezas ahogan esa semilla. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y es que las riquezas, el ganar dinero, el ser trabajador, no es mal visto, ¿o sí? Al contrario, una persona que es trabajadora se le aplaude y le dice, qué bueno que seas tan trabajador. Hace poco, no hace tampoco, en el mes de julio celebramos el cumpleaños de mi papá a distancia, vía Zoom. Y algo que salió y que algunos de sus nietos, ¿verdad?, de nuestros hijos, dijeron, hablo de los hijos de mis hermanos y un servidor, algo que dijeron por ahí 2 o 3 veces es, doy gracias por mi abuelito porque fue una persona muy trabajadora y lo sigue siendo, y eso nos lo heredó a nosotros. Digo, usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Mis hijos son muy trabajadores, ¿verdad? Entran muy temprano a trabajar, 6:30 de la mañana, y están ahí puntuales. Ahora que andábamos por ahí, les decíamos que pues hoy falta, ¿no? No, ¿cómo crees, verdad? Es bien visto que seas trabajador, es bien visto que ganes el dinero, pero quiero decirte algo, si el ganar dinero, si el hacerte rico o el tener más es el todo de tu vida, estás a un paso de alejarte de Dios. Porque cuando te presenten las dos opciones, a ver, ¿sigues a Cristo o el dinero?, va a ser muy fácil para ti decidir, sigo el dinero. Y muchos se han alejado por eso, ¿verdad? Le han dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado engaña, ¿te das cuenta? Hoy en día la bebida no es mal vista por muchos. De hecho, los comerciales que tú ves, ¿verdad?, en donde hablan de bebida y de comprar una botella y de estar ahí con la copa, se ve hasta elegante el hombre de traje, ¿verdad? Seguramente no lo puedo leer porque está ahí en la pantalla, pero seguramente huele bien, ¿verdad? Usa de los perfumes caros y se ve elegante con la copa. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no pasan mejor las escenas de muchas de nuestras colonias en donde vemos a la gente tirada por el vicio? La bebida es algo que engaña, el cigarro, las mujeres, ¿verdad? Los hombres, las mujeres que pueden tener al hombre que quieran, las ven y les aplauden, ¿verdad? Porque ellas pueden en realidad conquistar a quien sea. O los hombres que pueden tener a 2, 3 mujeres, ¿verdad? Se ven como el gran hombre porque el pecado es atractivo. Dice este versículo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El pecado es engañoso.
El pecado es algo que engaña y la gente está rechazando a Cristo porque está siendo engañada con muchas cosas. Quiero decirles algo también, jóvenes, ustedes a veces son engañados también por esa señorita, por ese joven atractivo, ¿verdad? Que dices, pues Dios me lo ha de haber puesto aquí en mi camino por algo, y nos engañamos de esa manera. Quiero decirte algo, tú que has escuchado el mensaje muchas veces, cada que rechazas el mensaje del Evangelio, tu corazón se endurece más y más y te engañas a ti mismo. Pero también la Biblia nos habla de que el pecado tiene otra característica que se produce. Dice el versículo 10 que hace que se pierdan, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El pecado hace que te pierdas. El pecado hace que te pierdas. Ahora quiero que notes algo en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que, no dice se perderán, o sí, sino los que, ¿qué? Se pierden, presente. Hay gente que se está perdiendo día a día. Esto sucede hoy, sucede continuamente, sucede mucho. Tristemente, por la naturaleza pecaminosa estamos ya condenados, dice la palabra de Dios en Juan 5:24, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, vea esta frase, ha pasado de muerte a vida. ¿En dónde estábamos? En muerte. Estamos condenados a estar perdidos si no creemos en Cristo. Pero quiero decirte algo, esta palabra que se traduce así como se pierden, también es una palabra que se puede traducir como destruir, es decir, se destruye. En otros pasajes se usa como destruir. Y eso es lo que el pecado hace, eso es lo que produce. Vidas de niños que han sido destruidas por los pecados de sus padres, ¿te das cuenta? Vidas de jóvenes que han sido destruidas por falta de dirección de los padres, porque el papá no tiene tiempo, la mamá no tiene tiempo de guiarles, de enseñarles, de aconsejarles, de escucharles, y casi siempre es resultado también del pecado. Matrimonios y familias han sido destruidas, y aún la familia y el concepto familia hoy está siendo destruido por el pecado. Así que el pecado también destruye. La tercera cosa que veo aquí en nuestro texto es que también el pecado hace que rechaces el amor de la verdad. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron es igual a rechazar. Ahora quiero decirte algo. El decir que no recibieron quiere decir que se te ofreció o no. ¿Sí o no? Para que tú puedas no recibir o rechazar, te lo tienen que ofrecer. Y quiero decirte que habla de gente que escuchó el mensaje, que tuvo la opción de creer y que no lo han recibido. Escucharon la verdad, pero la rechazaron. No quisieron creer, rechazaron el amor. Y esto es algo muy triste. Hoy hay gente que ha escuchado, hay gente que viene a esta iglesia, que conoce el mensaje, que lo ha escuchado una y otra vez. Y a la fecha sigue, ¿qué? Rechazando ese mensaje. Es algo muy triste. Por otro lado, el pecado ha llevado a muchos a no creer en el amor. Porque ve lo que dice el texto. No recibieron el amor de la verdad. Hay gente que rechaza el amor, que siente, ¿verdad?, que no pueden ser amados, que nadie los puede amar. El ambiente en el cual crecimos algunos fue un ambiente carente de amor. Carente de amor. Sus propios padres no dieron una sola muestra de amor. Muchos crecimos carentes de muestras de amor, de apapachos, ¿verdad? De palabras de amor, de detalles de amor. Y a veces cuando vas a un lugar en donde te hablan con tantita amabilidad o amor, ¿verdad? Dices, yo quiero regresar aquí. Y eso lo vivimos muchos.
Por tanto, hablar de un Dios que ama para muchos es inimaginable y dicen, Dios no puede hablar, es más, yo tengo rencor en contra de Dios porque yo he vivido todo esto y ¿cómo puedes tú hablarme de que Dios me ama? Pero aún otros, por su mismo pecado y lo malo que han hecho, piensan que Dios no les ama. El amor de Dios es para todos y es tu decisión recibirlo o rechazarlo. Pero hay algo más que hace este pecado y déjame mostrártelo en el versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, pero ve esta frase, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. El pecado algo que hace es que se complace en la injusticia. Usted escucha algo así y se le hace increíble que alguien halle placer o encuentre placer en la injusticia. Sin embargo, la persona que no tiene a Cristo, y aún algunos cristianos tristemente, se gozan en la injusticia. Quiero decirle algo, si usted no se ha dado cuenta, hoy le traigo noticias, ¿verdad? No vamos a tener un país más justo. Ahora usted va a decir, qué negativo es el pastor. No soy negativo. Mientras haya seres humanos en este país, no va a haber un país más justo. Porque el pecado es esa fuerza, ¿verdad?, que está dentro del ser humano y que te lleva a buscar las injusticias. Mientras existamos los seres humanos, no habrá más justicia. La gente toma placer y haya placer en ver injusticias. ¿Quiere ejemplos? Mi riqueza va incrementando. No estoy hablando de políticos, Mi riqueza va incrementando y no me importa que los demás estén donde estén. ¿Sí me explico? Al contrario, yo me gozo en estar más y en quitarle a los que tienen menos. La gente se goza en ver que inocentes sufran, que los inocentes o que la gente que no ha hecho ningún mal sean maltratados, que sean buleados o tengan bullying en la escuela. ¿Qué le hizo el niño a este otro niño? ¿Qué le hizo? Nada. Bueno, ¿y este niño por qué lo atacó? Pues porque quiso. ¿Es el famoso qué? ¿Bullying o no? No hay justicia. No hay justicia. Fíjate bien. Las mujeres son tratadas con mucha injusticia. Y el hombre toma placer. Se complace en esa injusticia. Los adultos mayores que han trabajado duro toda su vida llegan a sus últimos años o a sus años de vejez. ¿Y sabes cómo los tratamos? Con la punta del pie. ¿Es justo eso? Yo espero que ustedes entiendan a qué me refiero con los tratamos, ¿verdad? No todos somos así o sí. Pero no la gente lo ve como el estorbo, y los maltratan. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Los jóvenes se burlan de los adultos que les enseñamos a ponerse los zapatos o no. Y ahora se burlan porque no les sabemos picar aquí y allá y demás, y sufrimos por un cablecito y demás, y hasta se gozan y algunos hasta se burlan. Ustedes no se burlan de sus maestros, sí, cuando están ahí en el classroom o en el Mido, o no sé qué usen, ¿no? Tú mismo. Tú mismo, ¿verdad? Te has esforzado por tratar bien a los demás. ¿Y de qué manera te tratan? De manera injusta. Los maestros de escuela somos injustos muchas veces, ¿o no? Ahí sí hasta bien atentos estuvieron aquí estos jóvenes. Así que, y hay maestros que se gozan en ser injustos. Así que hay injusticias, pero es lo que produce el pecado. Una cosa más, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, y vean la frase, para que crean que la mentira.
El pecado hace que el ser humano crea la mentira. Pareciera que el pecado va en aumento y entonces ya no nada más dices mentiras y ya no nada más engañas, sino llegas a creer las mentiras. Levante la mano todo aquel que ha dicho mentiras, y aquí levantaríamos la mano todos. Pero ¿cuántos de nosotros aún nos hemos creído nuestra misma mentira de tanto que la hemos repetido? Y entonces cuentas las cosas como que fueron así, y la gente que estuvo ahí cuando pasó eso, se te queda viendo así como, ¿de dónde sacó esa historia? Ya te la creíste, ¿va? La gente que miente tanto sobre una cosa, llega a creer la mentira y la expresa como verdad. Pero quiero decirte algo, la gente que rechaza a Cristo, y aún los que no rechazamos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Creemos en las mentiras. Hay gente que no cree en Cristo y se les dice, bueno, si rezas esto te va a ir bien, rézalo antes de hacer cualquier cosa y te va a ir estupendamente. Y la gente cree eso, ¿verdad? Cree mentiras. Si haces estas 100 cosas te vas a ir al cielo. Mentira, y la gente lo cree. Si viajas a tal lugar religioso o lo haces de rodillas, Dios te va a perdonar. Mentira, pero la gente lo cree. Si bebes más que todos, serás más admirado y aplaudido y vas a ser el héroe. Mentira, no eres un héroe. Si tienes más mujeres, entonces vas a ser ese sex symbol, ¿verdad? Mentira. Si no te dejas y te pones al tú por tú con tu esposa o tu esposa con tu esposo y no te dejas de él, o tu hijo te pones al tú por tú con tu padre porque tú no te vas a dejar, porque tú te vas a defender, entonces vas a ser una persona de éxito. Mentira, mentira. Hoy los jóvenes son atacados con tener relaciones fuera del matrimonio y antes del matrimonio. Con la idea se manejaba de para ver si somos compatibles, ¿no? Mentira, mentira, mentira. La gente hoy cree en el divorcio, pues el divorcio arregla todos tus problemas, ¿verdad? Mentira, mentira. Y muchas cosas que hoy la gente maneja y que de hecho se han hecho eslogans como el que no tranza, ¿qué? No avanza. Mentira, mentira. El pecado nos hace creer la mentira y mientras más lo escuchemos, lo vamos aceptando. La famosa preferencias sexuales, ¿no? Tristemente, vamos aceptando las mentiras. Pero la última cosa que quiero mencionar es lo que y es la culminación. Vea, versículo 12. A fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad. Finalmente, ¿qué produce el pecado? Condenación. Que sean condenados. Quiero decirte algo, qué palabra tan terrible, qué palabra tan fuerte y tan fea. Que sean condenados. Por eso quiero decirte algo, el pecado trae resultados devastadores. Mencioné 6 cosas. Mencioné 6 cosas y traen esta cosa tan devastadora. Por eso si tú me estás escuchando y no has tomado una decisión por Cristo, acércate a Cristo, por favor. No te resistas, el resultado será condenación, dice el versículo 12. Serás condenado, no solo a vivir mal aquí en esta tierra, sino a vivir separado de Dios por la eternidad, en una condenación eterna. Tú que has escuchado este mensaje varias veces, hoy toma una decisión por Cristo. Esto que he mencionado son los frutos que produce el pecado. Es un fruto amargo, es un fruto duro, ¿verdad? Es engaño, es pérdida, es falta de amor y verdad, es complacerte con la injusticia, es creer la mentira y finalmente la condenación. Por eso necesitamos al Salvador en nuestra vida, ¿te das cuenta? Para eso vino Cristo a este mundo. Y si tú que escuchas este mensaje no has tomado una decisión por Cristo, hoy te invito a que lo hagas. Porque el resultado final es la condenación. Última idea.
¿Cómo aplico esta verdad a mi vida? ¿De qué manera puedo aplicar esta verdad a mi vida? Bueno, quiero mencionar brevemente 3 cosas como las puedes aplicar, y es la conclusión casi. Número 1, esta verdad te va a ayudar a madurar en cuanto a ese optimismo que tenemos sobre la condición del ser humano. ¿A qué me refiero? Debemos madurar en nuestro optimismo sobre la condición del ser humano. Madurar en nuestro optimismo sobre la condición del ser humano. Te voy a decir de qué estoy hablando, ¿sale? Por ahí hay gente que dice, y otros lo repiten, y otros lo repiten, y otros lo han creído, y otros lo han aceptado, y tienen esta idea. Escúchame bien. El ser humano es bueno por naturaleza. ¿Se han oído esa frase? El ser humano es bueno por naturaleza. Hermanos, si las 6 cosas que mencioné no te hace reflexionar y ver que el ser humano no es bueno por naturaleza, el ser humano es malo por naturaleza, el ser humano es pecador, el ser humano es un vil pecador. Tristemente hoy hay hermanos que creen esta idea. Sí, el ser humano es bueno por naturaleza. Hay pastores que sirven a Dios y creen en esta barbaridad. El ser humano es bueno por naturaleza. Hay hermanos que llevan tiempo en el Evangelio y que aceptan esta mentira. Y por supuesto, jóvenes, me preocupan ustedes porque escuchan tanto estas ideas que muy probablemente algunos las han anidado ahí, las han guardado en su corazón. El ser humano no es bueno por naturaleza. Si el pecado produce estas 6 cosas y otras 200 más que no mencioné por cuestión de tiempo, pero estas 6 que vimos en nuestro texto, te queda una idea muy clara de que el ser humano, ¿qué? No es bueno por naturaleza. No es bueno. Y hoy los jóvenes, ¿verdad? Las señoritas quedan impactadas con un joven o los jóvenes varones con una señorita y dicen, es que en realidad, bueno, no tiene a Cristo, pero es muy bueno, tiene muy buen corazón. Solo le falta Cristo en su vida. Y si solo le falta Cristo en su vida, ¿sabes qué le falta? Le falta todo. Y no tiene nada. Es más, jóvenes que están aquí, ¿saben qué tiene? Estas 6 cosas y otras 100 más. Hay mentira, hay engaño, se gozan en la injusticia, hay todo eso. Así que, hermano, quiero decirte algo. Si no sabes contra quién es tu lucha y contra qué es tu lucha, si no sabes contra qué enemigo estás peleando, difícilmente vas a dar la pelea en este tiempo de pruebas. Recuerda el fruto que trae el pecado, las 6 cosas que mencioné, y quiero decirte algo: el hombre no es bueno por naturaleza. El ser humano está depravado, está perdido, es un vil pecador y necesita a Cristo. Tú mismo, cristiano, luchas con tu concupiscencia. Yo lucho con mi concupiscencia y necesito cultivar una relación con Cristo. Así que esto que acabamos de ver nos debe de servir para madurar en nuestro optimismo sobre la condición humana, decir, no es tan malo, es bueno por naturaleza. Somos viles pecadores y algunos salvos por la gracia de Dios, ¿sí o no? Esto nos ayuda, esta enseñanza nos ayuda a una segunda cosa, a cambiar nuestras convicciones sobre el evangelismo y la obra misionera. ¿Por qué? Si en verdad creemos que el pecado es horrible, si en verdad creemos que el pecado engaña y todo lo que ya mencionamos, si en verdad creemos por lo menos en estos 6 frutos que produce el pecado, nuestras convicciones sobre el evangelismo, el hablar de Cristo y la obra misionera debe cambiar. Algunos creen que ahorita estamos en un permiso de no evangelizar, ¿verdad? Porque como hay pandemia y no nos podemos reunir, bueno, es como una licencia para casi nadie hable de Cristo, estamos estáticos, y como no hemos ido al hospital como íbamos, y no hemos salido al parque a compartir, y no hemos ido a las calles, entonces todo se debe de detener. Hermano, quiero decirte una cosa:
Hoy más que nunca debemos hablar la palabra de Dios, porque si el pecado es lo que estudiamos que es, está destruyendo muchas vidas, ¿o no? Está acabando con muchas vidas. Y ¿sabes qué, Sam? Me da gusto que tú hayas hablado con tu abuelita y que tenga este deseo de venir a la iglesia. Porque eso debemos hacer. Debemos de brillar en este mundo que está en tinieblas. El pecado es destructivo, pero aún esto nos debe de llevar no nada más a evangelizar y hablar de Cristo, sino a ver que hay necesidad de más iglesias, ¿o no? De más iglesias. Si estas 6 cosas que mencionamos las has visto, esto que produce el pecado que mencioné, las has visto en un familiar, las has visto en algún vecino, las has visto en algún amigo, las has visto en algún conocido, ¿verdad? Las has visto en matrimonios que están en problemas, las has visto en jóvenes, en adultos, en niños, ¿verdad? Las has visto en vidas que han sido abandonadas. A ellos debemos de llevar el mensaje y con ellos debemos de formar una iglesia, ¿no cree? Esto cambiará nuestra perspectiva y convicción sobre el evangelismo y la obra misionera. La gente que tiene una visión optimista acerca del ser humano, no viéndolo tan pecador, porque todos los hombres por naturaleza son buenos, vas a tener una visión distorsionada del evangelismo y de la obra misionera. Porque ¿sabes qué? Algunos dicen, pues nada más háblales de lo que hacemos aquí en la iglesia. Esa es una visión nada más de informar. Otros tienen la visión amorosa y amigable, de decir, pues nada más muéstrales amor. Otros dicen, bueno, pues nada más con que vengan y vean cómo nos llevamos y vean que esos jóvenes que vengan, que vean que los jóvenes son bien buena onda y que se llevan bien bonito, con eso ya como que eso cambia su entorno. Quiero decirte, eso es bueno, pero no es suficiente. Lo único que va a cambiar la vida de una persona es Cristo Jesús. El hablarle de lo que hacemos en la iglesia, el decirle que le amamos 50 veces, el que un grupo de la iglesia como los jóvenes los traten bien y sean amables y sean respetuosos, es bueno, pero no es suficiente. Tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que llevarles el mensaje. ¿Y sabes qué? Debes proclamar a Cristo Jesús. Pero algo más, y con esto termino, algo más que podemos hacer al conocer el pecado. ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? Al ver lo horrible del pecado y esos 6 frutos del pecado que hoy mencioné, te debe de llevar a ti y a mí a agradecer profundamente. ¿Por qué? Por tu salvación. Hermano, hermana, joven, señorita, ¿te ves como alguien en quien Dios ha hecho ese milagro de gracia al salvarte? Sí. Si estás en Cristo, eso es lo que ha ocurrido en tu vida y en la mía. Quizá tu historia no es muy elaborada, ¿verdad? Y podría decir, mi historia es simple. Quizá tu historia es de, bueno, pues yo supe que era pecador y le pedí a Cristo perdón y abrí mi corazón a Cristo. No hice las atrocidades que hizo Rubén, no hice las barbaridades que hizo Rubén, no hice los pecados que hizo Rubén tan escandalosos, ¿verdad? Aun si fue tu salvación sin tanta cosa grande, podríamos llamar, sigue siendo un milagro de gracia en ti. De otra forma, para que lo veas, permítame preguntarte esto: ¿en dónde estarías ahorita de no haber conocido a Cristo? ¿Cómo estarías ahorita en esta pandemia si no conocieras a Cristo? Hoy estamos en Cristo porque Dios nos dio vida y abrió nuestros ojos para ver su resplandor y sopló en nosotros ese aliento de vida. Por eso, si alguien no ha tenido ese milagro de gracia en su vida, yo le invito a que se acerque a Cristo. Pero tú que ya eres salvo y que has creído en Cristo, agradece todos los días a Dios por tu salvación. Déjame decirte que estamos en una mejor vida gracias al milagro de gracia
que Dios mostró en nosotros. Hace años un hombre viajaba en el estado de Minnesota y se encontró perdido en medio de una terrible tempestad. La nieve caía sin cesar y el hombre ya no tenía esperanza de salvarse, cuando a lo lejos vio una lucecita. Apenas se veía esa lucecita en una cabaña de troncos. Haciendo un gran esfuerzo pudo llegar a esa chocita de troncos en donde se veía la lucecita, y eso salvó su vida. Este hombre era un hombre de dinero que se había aventurado, pero cuenta la historia que compró la cabaña y edificó en ese lugar donde estaba la cabaña una hermosa casa, una casa grande y alta. En lo alto puso una torre y en la torre colocó una luz giratoria, de tal forma que cada que había una tormenta prendía la luz, con el propósito de que si alguien andaba perdido pudiera ver esa luz en lo alto y pudiera dirigirse a esa casa y de esa manera salvar su vida. Por supuesto, eso es gratitud, pero si Dios te ha salvado, Dios quiere que construyas esa casa, pongas esa torre, eleves esa luz, para que todos los que no conocen de Cristo puedan conocer. Y esto lo puedes hacer tú y yo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha salvado. Dios quiere seguir rescatando vidas y tú y yo somos instrumentos para eso. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y pedimos que se haga realidad en nuestras vidas, que tú toques los corazones, que seamos buena tierra, tierra fértil, que dé fruto. Guarda cada corazón de cada uno de los oyentes que estamos aquí, y que estemos dispuestos a llevar a cabo tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a todos los que se han conectado vía Facebook Live. Dios les bendiga. Recuerden que el día miércoles tenemos devocional a las 8 de la noche. Se puede usted conectar ya sea por GoToMeeting o vía Facebook Live. Dios le bendiga y que tenga una bonita semana. Estamos para servirle. Hasta luego.